Comienza un nuevo curso y no son pocas las incertidumbres. No hay soluciones mágicas ante situaciones imprevisibles o inciertas. Pero ante cualquier dificultad podemos crear muros para protegernos o crear molinos y aprovechar las posibilidades que nos da la fuerza del viento. Sea como sea, ya está en marcha el inicio de curso. Contando por supuesto con las medidas de distancia, de seguridad y de higiene, tenemos que poner el foco en lo que es más importante, en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y en este sentido, pongamos en valor con qué elementos contamos. En primer lugar, cuento con un grupo de alumnos con el que me voy a encontrar de manera presencial, después de una larga temporada de estar trabajando online y solamente habernos encontrado a través de videoconferencia. Para ellos supone una gran expectativa, para mí mucho más. Cuento con una asignatura que tengo que desarrollar y cuento con el apoyo de las herramientas Google para llevar a cabo el diseño de una asignatura de una manera innovadora, creativa y motivante. Y sobre todo cuento con el propósito de hacer de esta experiencia del nuevo curso una experiencia apasionante. Por eso en este vídeo quiero compartir contigo esta experiencia, por si puede ser de ayuda o de inspiración. En este vídeo te voy a mostrar cómo he diseñado la asignatura de Reli, contando por un lado con el potente proyecto Inspira y por otro lado con la herramienta de Google Classroom e incorporando las novedades que Classroom nos ofrece. Comenzaré en primer lugar presentándote el proyecto Inspira. Inspirar es sobre todo coger aire, mirar al interior, es autodescubrirse estando ahí. Es infundir, sugerir, motivar, iluminar, abrir caminos. Este es un proyecto de Reli hecho por profes para profes y teniendo en el centro siempre a nuestros alumnos. Aquí te presento al equipo interdisciplinar, todos ellos expertos en innovación, en nuevas tecnologías del aprendizaje, teólogos y sobre todo profesores que viven en la realidad del aula día a día. Este proyecto tiene como gran objetivo aprender a ser y a convivir, y está fundamentado en unos pilares muy potentes, como son las fortalezas personales. Incluye la metodología del aprendizaje y servicio, es decir, que los niños y jóvenes con los que vamos a trabajar no son solamente ciudadanos del futuro, sino que son ya ciudadanos activos, capaces de aportar cosas a la sociedad y de transformarla. Y el hecho de que desarrollen un servicio es una manera de aprender muy potente y eficaz, para que ellos encuentren un sentido a lo que están estudiando cuando aplican sus conocimientos. Se incorporan las inteligencias múltiples. Supone programar trascendiendo lo lingüístico, verbal, lo lógico, lo matemático, contemplando las 8 inteligencias y haciendo hincapié en las fortalezas y las potencialidades de los alumnos. Se han tenido en cuenta las metodologías activas. Por eso en el proyecto se explican y se desarrollan el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, Flipped Classroom, rutinas y destrezas de pensamiento. Es muy importante la centralidad bíblica de este proyecto, porque se hace evidente especialmente en el trabajo con las fortalezas personales, dada la importancia de trabajar la inteligencia espiritual como eje vertebrador del resto de las inteligencias. Y es muy importante trabajar la inteligencia espiritual junto con las emociones, especialmente porque también nuestros alumnos son testigos del clima de incertidumbre, de confusión, de temor y a veces de crispación que vivimos en nuestra sociedad. Y ante estas circunstancias queremos dotar a los alumnos de unas herramientas para que ellos puedan darle sentido a lo que estamos viviendo y que puedan sobre todo seguir creciendo con ilusión y con esperanza. En este proyecto se ha cuidado muchísimo la dimensión creativa, porque saber algo es saber expresar y comunicar. Cada alumno va a poder desarrollar un cuaderno de creatividad, el cuaderno Inspírate. Y hay algo que a mí me apasiona de Inspira, y es que no es un libro de texto, es un proyecto de capacitación. Por eso se ha entendido todo el proyecto no como un libro de texto, una serie de contenidos que los alumnos sin más tengan que aprender, sino como un entrenamiento. Entrenarse para adquirir una serie de habilidades y competencias. Y para entrenarse es importante estar capacitado. Cada unidad se inicia con la fase motivadora, en la que se presenta al alumno una imagen, una propuesta visual de Mushote Potolo Bat, con la finalidad de que el alumno se inspire, se sienta sugerido y pueda reflexionar con la frase que le acompaña, que va a servir de guía a lo novedoso de cada unidad. Es una forma de comenzar con una rutina de pensamiento
la que se abre un interesante espacio de reflexión, de evocación y de expresión, y una puesta en común con los alumnos que despertará su interés y las expectativas sobre la unidad didáctica que va a comenzar a trabajar. En adelante se desarrolla la fase capacitadora, como un conjunto de modos de pensar, de actuar y de relacionarse que las personas debemos desarrollar en distintos contextos y situaciones, sobre todo para manejar las situaciones complejas de la vida cotidiana actual. Por eso se generan espacios para expresar ideas y emociones, para indagar, dudar, preguntar, probar, experimentar, cometer errores, cooperar y participar. Otra de las cosas que me encantan de este gran proyecto es la limpieza visual de los contenidos en la presentación. La estética es muy importante, pero además se ha cuidado exquisitamente los contenidos lingüísticos. Y para acompañar y ayudar en el desarrollo de las unidades, se han incluido dinamizadores de situaciones de aprendizaje, que son componentes que aparecen en cada una de las unidades. La finalidad es la de activar situaciones de aprendizaje de distintos escenarios. Otra gran novedad que presenta el proyecto es el trabajo con las fortalezas personales, planteadas ya por la psicología positiva. Estos rasgos positivos, habitualmente agrupados en 6 virtudes, se concretan en 24 fortalezas, como una herramienta de crecimiento personal e interpersonal, sobre todo para capacitar al alumno para transformar el mundo. Y además, cada fortaleza encarna a una story. El proyecto Inspira reúne todos los requisitos para que un docente y sus alumnos puedan vivir una experiencia transformadora. Y el final de cada unidad siempre se completa con un trabajo de autocognición, para que el alumno sea consciente del propio proceso de aprendizaje que ha llevado a cabo, pero expresándolo de una manera muy creativa a través de herramientas de Visual Thinking. Y a continuación te voy a mostrar cómo con la ayuda de Google Classroom he empezado a diseñar mi primera clase. Comienza abriendo la aplicación Classroom desde la cuenta G Suite que te ha facilitado tu centro educativo. Esta es la clase creada para la asignatura de religión con el proyecto Inspira, todavía sin agregar alumnos. Si quieres aprender cómo crear una clase con todo detalle, podrás ver el vídeo sobre Google Classroom en el canal Edtrainer TV. Entro en la clase para mostrarte la configuración. Nada más crear una clase, en el banner aparece el nombre, el código de la clase y el enlace a Google Meet, así como la materia y el aula o grupo de alumnos. Recuerda que en todo momento podrás cambiar la imagen o el nombre de la clase. En el menú de configuración encontrarás los enlaces para invitar a profesores o a los alumnos, opciones para el tablón de anuncios, notificaciones y la activación de resúmenes para padres o tutores. Por último, el generador de enlaces a Meet y la opción de visibilidad del enlace. En la parte superior aparecen 4 opciones de menú: tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. Dentro de la opción de trabajo de clase es donde se crean y programan los temas, tareas, preguntas y demás contenidos didácticos. Lo voy a ampliar para que lo puedas ver con más claridad. Observa cómo en la parte superior de cada clase se genera una carpeta propia de la clase en Google Drive y un calendario de la clase, que será compartido con todos los alumnos y profes participantes. Vamos a entrar en el menú Crear. Se despliegan las opciones de trabajo de clase, tareas, cuestionarios, preguntas puntuales, los materiales y recursos, los temas, para tenerlo todo bien organizado. Vamos a comenzar creando el primer tema. Ponemos un nombre al tema y hacemos clic en añadir. Yo habitualmente lo escribo con mayúsculas para diferenciar visualmente los temas de las tareas. Así aparecerá de esta misma forma en adelante. Podremos crear todos los temas del curso para que los alumnos al inicio tengan el índice completo de la asignatura. Como puedes ver, he creado los 8 temas del proyecto Inspira. Los contenidos de este proyecto están pensados para desarrollar 3 temas por trimestre, excepto un trimestre, el más corto, con solo 2 temas, para que los profes y alumnos no vayamos asfixiados con un denso temario. Son 8 temas, pero muy bien dotados de contenidos. Siguiente paso, elegimos el primer tema por el que vamos a comenzar, pulsamos sobre el mismo y creamos la actividad inicial. Como Inspira comienza con una fase motivadora, voy a crear una actividad en Classroom para poder trabajarla con los alumnos.
Este es el cuadro de diseño de una tarea. Como puedes ver, incluye título, descripción, puntuación, la fecha de entrega, el tema al que le vamos a asignar esta tarea, la posibilidad de incluir una rúbrica o guía de evaluación. Y mira, esta es una novedad. Ya aparece la opción de marcar informes de originalidad. Esto es muy interesante para detectar plagios en la elaboración de los trabajos. Como esta actividad es una destreza de pensamiento, lanzo la primera pregunta invitando a la observación. Para ello, voy a añadir una presentación que incluye la imagen motivadora, la frase y los contenidos de la brújula de aprendizaje, con rutinas de pensamiento para poder iniciar la unidad 1. Aunque los alumnos tengan el libro de texto, incluyo en Classroom todas las actividades, en prevención de un posible escenario virtual o semipresencial, o bien porque en algún momento algún alumno no pueda asistir a la clase. Puedes tomar los contenidos de la versión digital del proyecto. De esta forma es como verán los alumnos la tarea programada, con su icono indicando el tipo de tarea y el título. Podrás tener control de las tareas asignadas y presentadas. A los alumnos también les aparecerá en el calendario y a las familias y tutores en los resúmenes de actividad. Dentro de la actividad podrás verificar el estado de entrega de cada alumno. Y ya preparada la tarea inicial, nos falta lo más importante, agregar a los alumnos, que lo podremos hacer con una invitación o añadiendo a sus correos, o ellos mismos se podrán incluir cuando les compartas el código de la clase o se lo envíes por Gmail. Este es el cuadro para incluir los correos de los alumnos y el código de invitación. De igual forma, se podrán incluir uno o varios profesores con todos los permisos excepto el de eliminar la clase. Incluidos los alumnos, ya podremos comenzar la aventura apasionante de trabajar con el proyecto Inspira. Es de gran ayuda para seguir generando tareas contar con todos los recursos digitales que se han elaborado a propósito de este proyecto, para que puedas incorporarlo en cada uno de los temas como tareas, como actividades, como materiales o recursos de ampliación, de consolidación o de profundización. Espero que a pesar de las dificultades que presenta este nuevo curso del 2020-2021 podamos llevar a cabo nuestra tarea docente con el mejor optimismo y sobre todo contando con las mejores herramientas. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Comparte tus comentarios y sugerencias. Y si estás interesado en colaborar más activamente en el canal como mecenas, visita nuestro Patreon. En nuestro sitio web podrás acceder a los contenidos y desarrollo de los vídeos y también a herramientas de capacitación. Que tengas un buen comienzo de curso. Hasta pronto, un saludo.